Abrir nuestras Biblias, les doy el pasaje enseguida. En el libro de Segunda de Reyes, por favor. En el capítulo 17. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana por la bendición de poder continuar con este tiempo de adoración, este tiempo de contemplar tu rostro, de edificarnos por medio de tu palabra, Señor, y rogamos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para que tu palabra haya lugar en nuestras mentes y corazones y seamos de esta manera, con la ayuda de tu Espíritu Santo, transformados en nuestra vida, en nuestro carácter y hechos semejantes a tu Hijo Jesucristo, en quien tú te complaces. Rogamos en tu nombre por estas cosas que tú has ordenado, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver este Salmo 126 y vamos a comenzar ahí en Segunda de Reyes. Y nos narra la historia bíblica que después de aquel esplendoroso reino de Salomón, en el cual el templo de Jerusalén, recordarán ustedes que fue construido, David reunió los materiales y Salomón construyó el templo. Después de la muerte de Salomón reinó su hijo Roboam, y por su mala gestión Israel fue dividido. Estamos hablando de que la nación de Israel fue dividida más o menos en el año 930. División de Israel. Y se dividió en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, que solamente fueron Judá y Benjamín. Entonces, así la historia nos dice aquí en Segunda de Reyes 17 que debido al pecado, específicamente, vean ustedes todo lo que ocurría, nos dice ya escuchamos respecto de Judá, en el caso del reino del norte, que cayó en el año, más o menos en el año 722, cayó el reino del norte en manos del reino asirio, en manos de los asirios, a causa de sus pecados. Nos dice aquí la escritura que en el año 17:3, contra este reino subió Salmanasar, rey de los asirios, contra el rey Oseas del reino del norte. Subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Después nos dice en el versículo 5 que el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Fueron sitiados, y en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria y transportó a Samaria a Israel y púsolos en Alá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos y muchas cosas malas más hicieron. Versículo 13, Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres,
y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entre las cosas que hicieron, 17, hicieron pasar a sus hijos, versículo 17, a sus hijas por fuego, se dieron adivinaciones y agüeros, entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, 18, se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá, ¿no? Entonces nos damos cuenta sabemos que los asirios se llevaron a los ciudadanos del reino del norte, del reino de Israel, y colocaron en su lugar, trajeron a otras personas, y junto con esas otras personas trajeron también la idolatría que esas otras personas traían, de tal manera que los habitantes del reino del norte, dice en 17:33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Entonces, ellos eran idólatras y al mismo tiempo adoraban a Jehová, ¿no? Entonces, era una confusión tremenda. Como esas personas que fueron transportadas y traídas en el lugar que ocuparan estas 10 tribus, entonces, dice que los leones de esa zona mataban a las personas, entonces dicen, no, es que no adoramos al Dios de aquí, de esta tierra, entonces vamos a adorar a Jehová, y adoraban a sus ídolos y también a Jehová, ¿no? Entonces era la locura total. En el versículo 41 nos dice que el resultado era que así temieron a Jehová aquellas gentes y juntamente sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy, ¿no? Entonces, debido a esta situación, ellos fueron transportados por el rey de Asiria, ¿no? En este caso, el reino del norte. En esta misma época, nos dice la escritura segunda de Reyes, no lo anótenlo, todo el capítulo 18 y 19 de segunda de Reyes, tratan de que este rey Sennacherib de Asiria trató de tomar también el reino de Judá, ¿sí? Pero fracasó. Aquella ocasión cuando el Rabsacés de los asirios habló groseramente delante del muro de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que dijo, no, dice, ustedes van a comer sus propios desechos, ustedes van a ser sometidos, es mejor que se dobleguen, y muchas cosas horribles? Blasfemó y habló groseramente en el muro de Jerusalén. Y el rey Ezequías de Judá se puso en oración con el pueblo, y el profeta Isaías oraron a Dios y fueron librados, ¿no? Porque se oyeron rumores de guerra y se retiraron y no conquistaron a Judá, al reino del sur. Después volvió a enviar cartas a Jerusalén al rey Ezequías, y esto es narrado en el capítulo 18 y 19, donde le exigía otra vez, ¿no? que Dios no le iba a proteger y que era mejor que se entregara. Entonces, en esa noche, el ángel de Jehová mató 185,000 asirios, y el rey Sennacherib se volvió a su tierra avergonzado, ¿verdad? Dice que se metió a adorar en el templo de sus dioses, Adramelech, y no me acuerdo el nombre del otro, y ahí lo asesinaron sus propios hijos. Entonces, así acabó la amenaza de Asiria sobre el reino del sur. Solamente Judá, pues, entonces fue preservado. Y después de esto, Ezequías se enfermó, rey Ezequías, que fue muy valiente y se puso en oración y unificó al pueblo. Enfermó de muerte, como sabemos, y Dios le concedió 15 años más de vida. Y eso fue muy bueno, ¿no? Todo el mundo estaba muy contento con el rey Ezequías, él también, por supuesto. Y
Pero Segunda de Reyes 20 nos dice desde el versículo 12 que estando ya en su extensión de vida, que algunos de nosotros vamos a necesitar dentro de no mucho tiempo, entonces pues, ya la necesitamos ahora, ¿no? Entonces, dice ahí en 20:12, en aquel tiempo Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió letras y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de las cosas preciosas, plata, oro, especiería, preciosos ungüentos y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces después aparece el profeta Isaías y le dijo a Ezequías: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. El pensamiento de Ezequías era: no están muy lejos para venir a conquistarnos, ¿verdad? Y él se volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. O sea, cuando estamos escuchando aquí la voz de Ezequías, él no les mostró, podríamos decirlo de otra manera un poco más grotesca, ¿no? Les presumió todo lo que había ahí, ¿no? O sea, miren nada más todo lo que tengo aquí y todo lo que tengo acá. En pocas palabras, así sigue narrando hasta el versículo 18. Isaías advierte, dice: pues esta nación vendrá y te conquistará. Y efectivamente, 130 años después, en el año 585, más o menos, el reino del sur fue conquistado por los babilonios. La descripción que ustedes escucharon en la lectura de las lamentaciones de Jeremías en el primer capítulo es la desolación que prevaleció después de que vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén y conquistó. Entonces, conquistó el reino del sur. El profeta Jeremías dice en su libro, en el capítulo 25, anótenlo del 1 al 15, dijo que el Señor traería este castigo sobre Judá. Jeremías 25, del 1 al 15. El día de hoy vamos a estar leyendo muchos pasajes. Jeremías 25, del 1 al 15, nos menciona ahí que desde el versículo 5 dice: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y encorvándoos a ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo en soledad y en soledades perpetuas. Entonces el versículo 11: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Entonces, estaba entonces aquí profetizado que esta servidumbre duraría 70 años y luego serían liberados por Dios mismo después de esos 70 años del llamado cautiverio babilónico. El otro fue en el reino del norte y fue el cautiverio asirio, ¿no? Para que ustedes los puedan identificar, esos dos cautiverios, ¿no?
el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio. Así que, volviendo ahora al Salmo 126, este es el contexto, ¿no? El contexto introductorio para comprender un poco mejor el Salmo 126. Existe controversia si el Salmo se refiere a una profecía sobre la liberación de Israel de la cautividad babilónica, porque habla en tiempo cuando hiciere tornar, seremos, como en tiempo futuro, es un futuro profético. Hay controversia si se trata de una profecía sobre este asunto, o algunos lo traducen. Los escritores dicen que los tiempos de los verbos en los primeros 3 versículos son muy complejos, entonces algunos lo dan como un hecho ya realizado. Cuando Jehová hizo tornar la cautividad, sería leer todo en pasado, ¿sí? Cuando estábamos como los que sueñan, nuestra boca se llenó de risa. Entonces, una forma es verlo todo como en pasado o verlo todo como una profecía futura que recibió el pueblo de Dios acerca de este cautiverio. Tanto la traducción de la versión 60 como la versión antigua nos presenta una interpretación de este pasaje como una profecía profética, como una visión futura que ellos recibieron de lo que iba a pasar con Judá. Y entonces toma la postura de ser una palabra profética para los judíos, y así entonces entendemos el Salmo 126. Y vamos a ver en primer lugar, antes de entrar directamente al Salmo, que es muy breve, vamos a hablar en primer lugar de la condición de los cautivos. Obviamente lo que escuchamos en la lectura de Lamentaciones nos deja ver, ¿no? Toda la ciudad destruida, todo fue acabado. Los últimos cuatro reyes antes de que viniera la cautividad, todos, ¿se acuerdan ustedes que en el libro de Crónicas hay un calificativo? Este rey hizo lo bueno o este rey hizo lo malo, ¿no? En el caso del reino del norte, puros reprobados. O sea, no hay ni uno pasó, ni uno solo de ellos, ¿verdad? En el caso del reino del sur, sí hubo algunos que fueron agradables, su gestión. Después de Josías y el avivamiento de las cosas espirituales, la celebración de la Pascua, ¿se acuerdan ustedes algo maravilloso que hizo Josías en su reinado? Vinieron 4 reyes malvados, su hijo Joacás, su otro hijo Eliasim, y después el hijo de Joacim, que así le llamó el rey de Babilonia, Joacim en lugar de Eliasim. Joacim, el hijo de Joacim, que se llamaba Joaquín, también ya es un relajo. Si no se acuerdan de los nombres, no se preocupen, ¿verdad? Los últimos 4 reyes de Judá. Joaquín y Sedequías, en el tiempo de ellos, fueron llevados los cautivos. Sin perder ahí, vean por favor en Segunda de Reyes 24. Todos estos libros nos narran la situación de ellos, hablando desde Joacim, que era Eliasim, pero es Joacim. Nos dice 24:1 para que ustedes lo puedan ver. Dice: en su tiempo subió Nabucodonosor, 24:1, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años y luego se rebeló. Entonces, ya en el mismo capítulo, en el versículo 14, vemos que vino ya en el tiempo de su hermano, y encontramos desde el versículo 11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Cuando sus siervos la tenían cercada, había un sitio. Entonces salió Joaquín, que era el hijo de Joacim. Salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Sacó de allí los tesoros de la casa real, quebró
en dos, quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel. Versículo 14. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces, así vemos que esto sucedió. Fueron llevados por partes, ¿no? Algunos fueron llevados en esta primera ocasión, otros fueron llevados un poco más tarde, ¿no? Ya en el tiempo se puso Nabucodonosor al rey Sedequías. Segunda de Reyes 24:18. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años, hizo lo malo, y versículo 20, fue la ira contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y ya en el 25:11 nos dice, desde el 10, ¿no? Desde el 9. Quemó la casa, es que es una lectura completa, pero no podemos leer todo el libro de Reyes, ¿no? De la Segunda de Reyes. Quemó la casa de Jehová, 25:9, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Todo el ejército de los caldeos que estaba con él, con el capitán de la guardia, derribó los muros de Jerusalén alrededor, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo transportólos Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Entonces, en varias partes se llevó la gente, destruyó todo. Entonces, estas cosas sucedieron debido al pecado de ellos, ¿no? Al pecado del reino del sur, su mala gestión de sus reyes, la maldad de sus pobladores, de estas dos naciones, de estas dos tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, obviamente Jerusalén fue destruida, sus palacios, sus templos, todo quedó hecho pedazos. Ahora vayan por favor a Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. Segunda de Crónicas 36. El resumen aquí en la segunda de Crónicas de los Reyes, en el versículo 20, 36, 20, los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, ellos fueron transportados y fueron colocados, como leemos en algunas partes de la Escritura, en algunos profetas también, fueron colocados según sus habilidades, unos en mejores condiciones de esclavitud que otros, ¿verdad? Al fin y al cabo, como se dice acerca de los pajarillos, aunque la jaula sea de oro, de todas maneras sigue siendo una jaula, ¿no? Puede ser un esclavo muy prominente o puede ser un esclavo de lo más bajo, los trabajos más rudos, pero finalmente sigue siendo un esclavo, ¿no? Así estuvieron ellos en Babilonia. Toda su forma de vida cambió. Primero perdieron su libertad. Eran ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Entonces, perdieron su libertad, perdieron su identidad como nación, perdieron la ciudad de Jerusalén. Cuando estudiamos el Salmo 125, era su gloria, ¿no? Su esplendor, ¿sí? Sión, estaremos asentados, de todos los que confían en Jehová, y se destruyó todas estas cosas debido a sus pecados. Perdieron su identidad, perdieron su lugar de adoración, su templo fue hecho polvo, fue hecho talco, el muro de la ciudad.
Obviamente, si algunos tenían casas en Arboledas y en el conjunto Gardenias, y se perdieron también, ¿verdad? Perdieron sus territorios, sus privilegios, su dinero, sus casas, sus negocios. Muchos de sus parientes, ¿qué les pasó? Se murieron, fueron muertos. Es muy posible que hayan quedado algunos lastimados, lesionados. O sea, fue una tragedia total, ¿verdad? En todas las familias. Tuvieron que aprender, ir a otro lugar, aprender otro idioma, otras costumbres. Ahí vieron otra adoración, la forma de vida que ellos tenían y que tanto se jactaban y decían, estamos en Jerusalén, somos israelitas, somos aquí Judá, los malvados del reino del norte, pecadores. Los castigó Dios con los asirios y a nosotros nos salvó, no nos salvó a los de Judá porque nosotros somos mucha pieza, ¿no? Entonces, pero siguieron pecando. Y llegó también la barredora, ¿verdad? Y destruyó todo lo que tenían. ¿Sí? Toda la forma de vida que tenían se perdió. Se convirtieron en sirvientes en lugar de en dueños de sus vidas. Se arruinaron los planes nacionales, el desarrollo nacional y todo quedó, perdieron todo el Producto Interno Bruto, el per cápita disminuyó a cero, ¿no? Yo creo. Se arruinaron los planes nacionales, se arruinaron las vacaciones familiares que tenían planeadas, que tenían pensadas, y por supuesto se arruinaron todos los planes, no solo familiares, pero los planes de tipo personal. Yo iba a ir a estudiar medicina ya, no, se acabó todo. Lo que ibas a estudiar, lo que ibas a hacer, lo que estabas pensando. El Salmo 137 nos dice, recuerdan que lo hemos estado tocando un poco, cuál era la vida de ellos en el cautiverio. Dice, nos sentábamos ahí junto a los ríos de Babilonia y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces colgamos nuestras arpas. Ya no podíamos cantar, no teníamos ganas de cantar, estábamos cautivos. Los que ahí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y ellos dicen en el versículo 4, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Nuestro Dios mora en Jerusalén, mora en el templo, está deshecho, está destruido. ¿Cómo vamos a cantar? Y se acordaban, ¿se acuerdan que citamos estos versículos 5 y 6? Se acordaban, dice, si me olvidare de Jehová, si me olvidare de todo lo que pasó, cómo fui tan tonto, ¿verdad? Cómo no obedecí, cómo no me arrepentí, cómo no me volví de mis pecados, todas estas cosas no hubieran venido sobre nosotros. Si me olvidare de Jehová, que me quede mudo y que mi diestra pierda su capacidad, ¿no? Si dejare de exaltar a Jerusalén, versículo 6, la segunda parte, como preferente asunto de mi alegría, ¿no? Acuérdate, Jehová, dice, de los edomitas, el día que Jerusalén cayó, ellos gritaban, dice, arrasadla, arrasadla. Se gozaron, hubo naciones que se alegraron con la destrucción de Jerusalén, arrasadla hasta los cimientos. Dice, hija de Babilonia, o sea, tú serás destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, bienaventurado el que tomará y estrellará a tus niños contra las piedras, ¿no? Cosas que los babilonios hicieron con los de Jerusalén, ¿no? Igual que los asirios. O sea, nosotros pensamos, no es posible que alguien, o sea, las cosas eran atroces, hermanos. Las cosas que se hacen en la guerra son atroces. Si nos contaran todo lo que se hace en la guerra, aquí tenemos un hermano, no nos lo puede contar. ¿Sí? Él sabe que muchas cosas no puede decir de lo que ocurre en la guerra. Pero son cosas horribles como esta, ¿no? Entonces,
Lloraban por los privilegios perdidos, colgaron sus arpas, no se animaban a orar, a adorar, a cantar lejos de Jerusalén, se sentían como muertos en vida. Todo lo que tenían era solamente recuerdos. Ellos expresan también ahí su deseo de venganza, ¿no? Pero no nos olvidemos, ¿por qué sucedieron estas cosas? No estamos perdiendo de vista el asunto. Por sus pecados, por sus desobediencias. Si hubieran escuchado la voz de Dios a través de sus profetas. Hermanos, todas estas cosas pueden ser aplicadas a nosotros. Tenemos privilegios, tenemos una familia, tenemos una ciudad, tenemos un estilo de vida, una forma de vida. Y si nosotros no cuidamos estas cosas, si nosotros seguimos pensando que la santificación es un asunto que tiene poca importancia, que la adoración, que la lectura, no, pues puedo estar, puedo no estar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo jugar con mi vida, pisar un poquito el mundo, salirme un poquito para acá y regresar. Acuérdate de estas cosas. Si hubieran escuchado, ellos pensaban, si hubiéramos escuchado, no nos habría pasado estas cosas. Si hubiéramos escuchado a los profetas, si hubiéramos escuchado a los hermanos que nos predican, que nos enseñan, que te llaman la atención, que te dicen esfuérzate, fíjate, cuida estas cosas, cuida estos detalles. Ay, este hermano, ya me está empezando a caer gordo este hermano que siempre está molestando, pisando los callos y empujándonos a que hagamos lo que debemos hacer. ¿No te cae gordo a ti también? Pues más o menos. Y porque se nos pide que obedezcamos, ¿no? Que hagamos lo que es correcto. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones, hace mucho que no lo tocamos aquí, pero hemos hablado de este tema, ¿no? El hecho de ser salvos no quiere decir que ya la vida se vuelva una vida light y una vida de irresponsabilidad y de descuido. Al cabo la salvación no se puede perder. Somos seguros, somos los escogidos de Dios. Tenga cuidado. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, para nuestra advertencia. Escuchemos la voz de Dios a través de estas ilustraciones. No recibieron las advertencias que el Señor les daba por medio de los profetas, en este caso los profetas antes del cautiverio y durante el cautiverio un poco Jeremías y Habacuc. Les ocurrió lo mismo que a sus vecinos, ¿no? ¿Quiénes eran sus vecinos? Por eso tocamos el tema, el reino del norte. Ellos vieron a sus vecinos y dijeron, aquí dice, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar o alguna cosa así dice el dicho, ¿no? Entonces, aquí están nuestros vecinos, son vecinos de hace muchos años, ¿verdad? Entonces, todo se perdió, todo se derrumbó. En segundo lugar, el Salmo 126 nos habla de estas condiciones de ser restaurados, de una restauración. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, ¿sí? Después de 70 años, esto parecía que como un sueño. ¿Sí? Seremos como los que sueñan. Es como un sueño. Después de 70 años ya se murió mi abuelito, ya se murió mi papá, algunos tampoco ya no están, ya nacieron otros hijos, ya crecieron, ya tenemos nuestra vida hecha aquí en Babilonia, ya dominamos el idioma, ya nuestros hijos todavía parecen, así como en Gringolandia, ¿no? Todavía parecen mexicanos, aunque se pinten así como de chocoflán, pero no, este es mexicano, ¿no? ¿Cómo te llamas? Robert García. No, sí, tiene raíces mexicanas, ¿no? También tiene raíces ya algunos ya se habían olvidado de muchas cosas. Pero cuando soñaba, ¿no? Si Jehová nos hace volver, si vuelve la cautividad, será como un sueño, ¿no? Habían perdido todos sus privilegios, ahora volvían a estar en una situación como estuvieron en Egipto, ¿se acuerda usted? No era la primera vez que estaban cautivos, ¿verdad? Nada más que aquellos fueron 400 años.
sirviendo a los egipcios, ¿no? Incapaces de salir de Egipto por sí mismos, salvo por una intervención divina, ¿no? Plagas, y ya se acuerda usted de todo lo que sucedió, ¿no? Como el común de los mortales estaban experimentando aquella terrible frase de nadie sabe lo que tiene o nadie aprecia lo que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pierde, hasta que lo ve perdido, ¿no? Seguramente su parecer después de 70 años es que la libertad del cautiverio era un sueño imposible. Solo podía ser posible si ocurriera algo milagroso. Seguramente dijeron que Dios mande otras 10 plagas o que Dios haga alguna cosa así. Bueno, hizo algo maravilloso. Segunda de Crónicas 36, vuelvan a mirarlo, por favor. Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, desde el versículo 21, dice, que entonces dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque el tiempo de su asolamiento, todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el milagro ocurrió, ¿no? Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas. O sea, si usted viene con los persas y toma a los babilonios y los aplasta y dice, no, ¿qué tenemos aquí estos esclavos? Libérenlos. No, ¿verdad? No, pues sigamos conservando la servidumbre, son los que conocen, y aquí los seguimos dejando, ¿no? Pero el milagro ocurrió. Dios excitó a este rey pagano, ¿no? Rey de los persas, a Ciro, al cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Se ha discutido mucho, yo no voy a resolver este enigma, se ha discutido mucho si Ciro llegó a ser o no creyente. Si llegamos al cielo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando lleguemos allá, no vamos a discutir este asunto, pero porque Ciro seguía adorando a sus dioses y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, no es Ciro el de las caricaturas, ese es otro, ¿verdad? Pero este es Ciro, el de Persia. Así, Ciro, rey de los persas, dice, el Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Y aquí viene la liberación, ¿no? ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba, váyase si quiere. Entonces llegó el milagro, ¿verdad? Un decreto del rey que ponía en libertad a todos los que quisieran volver a Jerusalén y restablecer las cosas. O sea, no hubo necesidad de guerra, no hubo necesidad de matar a nadie. Fue algo milagroso, algo sobrenatural que Dios puso en la mente y en el corazón de este hombre, Ciro, el rey persa, para que los judíos fueran liberados. Su sentir era igual, ¿no? Que cuando estaban en Egipto lloraban, son muchos los ladrillos que tenemos que hacer. ¿Sí? Estamos sufriendo aquí. Su sentir era por nosotros, no podemos librarnos, solo Dios nos puede librar. Haznos volver de la cautividad. Ahí está la solución de nuestros problemas, de nuestras congojas, de nuestros sufrimientos. Déjanos volver otra vez a Jerusalén. Déjanos volver a donde está tu templo, reconstruirlo. Ahí está tu presencia. Ya no volveremos a descuidarnos, ya no volveremos a portarnos mal, ya no volveremos a ser irresponsables como antes. Ahora sí ya nos vamos a portar bien. ¿Sí? Hemos escuchado esas cosas en los funerales. ¿Por qué te moriste, papá? Ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Por qué te moriste, mamá? ¿Por qué? Ahora sí ya voy a estudiar. Ahora sí ya voy a hacer. Los descuidé mucho tiempo, los descuidé muchos años. Ahora sí ya me voy. Ahora sí.
Estamos esperando que ocurra un desastre para ahora sí hacer las cosas. Ahora sí ya voy a ser formal. No sea que, sí, hoy no voy. Hoy no voy. A la adoración, sí, hoy no voy. Voy a hacer otra cosa. ¿Y si Dios quitara la adoración? ¿Y si Dios quitara la iglesia? ¿Qué haríamos? Oh, no tenemos iglesia, ya no hay dónde ir, se cerró el lugar, los hermanos se murieron, unos quedaron, no eran tan firmes, ya no hay quien nos enseñe, ya no hay quien predique, ya... ¿Qué vamos a hacer? Nosotros también tenemos privilegios y a veces en la posición de los privilegios como que nos aflojamos un poquito nuestras vidas, ¿no? Sentimos como sintieron ellos, estamos seguros y estamos firmes con una seguridad externa, sin tener verdaderamente en nuestro corazón y en nuestras almas la adoración y el compromiso con Dios, ¿no? Podemos zafar, resbalarnos un poco. Bueno, ya entendemos, dijeron ellos, la solución de nuestras congojas es que nos dejes volver a Jerusalén y ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Versículo 1, será como un sueño, ¿no? Seremos como los que sueñan, es como un sueño. A veces yo he escuchado a muchas personas, no quiero decir que mi esposa luego tiene sueños y me los cuenta porque luego me va a regañar, ¿verdad? Pero algunos de nosotros todos soñamos con que esto va a pasar y ya ve hasta ahí un comercial, ¿no? Ya me vi, ¿no? Ya me soñé, así, sueños despiertos o sueños reales, ¿no? Que están en nuestra mente, movidos por el subconsciente, movidos por muchas cosas, no los vamos a interpretar, pero la felicidad anhelada en nuestros sueños despiertos, llegaría, ¿no? Si volvemos a Jerusalén, sería como un sueño. Seguramente hasta soñaban con la adoración, el templo, soñaban con la libertad, todas estas cosas ocurrían. Sión era el lugar donde estaba el templo, donde estaba, que fue edificado, ¿no? En la era de Ornán Jebuseo, el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Allí fue construido el templo, ¿no? Ahí, ese es Sión, ¿no? Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, que volviéramos a estar, esto les conduciría a una condición de gran alegría, ¿no? Se llenaría nuestra boca. Cuando estamos alegres, cuando andamos de buen humor, todo nos da risa, ¿verdad? No, sí, oye, se me cayó tu jarrón favorito, que no importa, o sea, estamos tan contentos que no importa si se cae el jarrón favorito, se dañó la pantalla, no importa, compramos otra, no te preocupes, ¿verdad? Todo nos da risa, todos estamos alegres, no nos interesa, ¿no? Nuestra boca rebosaría de alegría, ¿no? Rebosaría la alegría del corazón y tendería a llenarse de alabanza, ¿no? Dice, nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Y esto es lo que ocurriría, ¿no? Si volviéramos, ¿sí? Y tuviéramos otra vez, nos llenaríamos con un corazón tan alegre que se llenaría nuestra boca de alabanza, de risa, de pensamientos, de buenos deseos, de acciones, de servicio al Dios Altísimo. Para los que no saben, ¿no? Este texto es la base doctrinal que algunos usan para el avivamiento de la risa, ¿verdad? Aquí está, dicen ellos, aquí está el avivamiento de la risa. Y se tiran, si usted los ha llegado a ver en alguna ocasión, es algo vergonzoso lo que sucede, ¿no? Y se empiezan a carcajear todos ahí como locos, ¿no? El avivamiento de la risa, lo toman aquí doctrinalmente, dicen, aquí está la base. Hermanos, la alegría del corazón se expresa con alabanzas, con obediencia, con una adoración sincera, ¿no? Usar este texto para justificar la risa santa está completamente fuera
del principio enseñado en el Nuevo Testamento, ¿no? Primera de Corintios 14:40 dice que hagamos la adoración y que la adoración debe ser hecha ¿cómo? ¿Bajo cuál principio? Hágase todo decentemente y con orden. No estamos regidos por un principio así, no nos vamos a agarrar aquí a reír nunca, ¿no? O sea, como locos. Vamos a adorar a Dios con entendimiento, con el corazón, con nuestros pensamientos, en una forma sincera, con una vida santa. Una liberación semejante provocaría también que las naciones dijeran, ¿no? Grandes, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, ¿no? Los libró en Israel, los protegió y ahora otra vez los regresa. Grandes cosas, ¿no? Milagrosas, algo maravilloso. Una liberación semejante haría que las naciones entendieran, ¿no? Que Judá era el pueblo, que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Alguien puede dudarlo al estudiar su historia? No solo los rescató de Egipto, ahora también los ha liberado de la esclavitud en Babilonia. Grandes cosas ha hecho Jehová por estos. Y el versículo 3, nosotros mismos diríamos, sí es cierto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Sí? Reconoceríamos, decían ellos, a nuestro Dios al librarnos. Tendríamos otra vez mucha alegría por ello, librados del dolor, de la calamidad nacional. Entonces el versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, ¿se acuerdan que regresaron en partes, ¿no? Nos regresaron a reconstruir el muro, luego después el templo, luego ya otros que estaba todo instalado, otros regresaron, se vinieron en etapas. Esta es la idea de, haz volver todos los cautivos que se fueron, ¿no? Que regresen todos, todo el resto que quedó todavía. Que no solo unos cuantos regresen, ¿no? Esta liberación se convertiría entonces, dice el salmista, como los arroyos en el austro, en el sur, ¿no? La idea, ¿no? Es que cuando vienen raudales de agua, ¿no? Que cambian los lugares desérticos. A veces ahora que hemos viajado hacia Oaxaca, por ejemplo, sabemos, ¿no? Que hay muchos lugares y están los caudales, pero están vacíos. Si usted va hacia Veracruz, los caudales están llenos con unos ríos impresionantes, ¿no? Si usted se va hacia Oaxaca, están los caudales y dicen, este es el río Verde, y uno busca el río Verde y es un arroyito casi como el de aquí de nuestra ciudad. Pero cuando hay crecimiento de aguas, entonces es un río imponente, con una corriente impetuosa, ¿verdad? Entonces, si tú haces eso, dicen, entonces ciertamente será como los arroyos que se establecen, ¿no? En los lugares desérticos cuando Dios envía su agua. Entonces, ya hemos citado que en ocasiones anteriores cómo es que la alegría descrita en este salmo pudimos verla, ¿no? Cuando ellos... estos pasajes en lo personal me gustan mucho, los de Esdras y de Nehemías, cuando reconstruyeron el templo y pusieron los cimientos otra vez del templo, y que ellos cantaban y lloraban y gritaban, los que quedaban del cautiverio, que se fueron y regresaron, cuando vieron que se empezaba otra vez a levantar el lugar de adoración, su corazón se reventaba de alegría, ¿no? Su corazón se reventaba de gozo, ¿no? Recuerdan Esdras 3, 10 al 13, chéquelo ahí, cuando volvieron a adorar en este lugar. Ahora, en tercer lugar, termina el Salmo con una ilustración en el versículo 5 y 6, los que semblaron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Y aquí se toma la ilustración de la siembra y la siega. Jeremías, el profeta de la cautividad, que fue malentendido como traidor a Israel, señala en su profecía en el capítulo 31, Jeremías 31, tomando esta misma ilustración, el versículo 8 y 9 del capítulo 31, he aquí yo los vuelvo de la tierra del norte, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, y la mujer preñada, y la parida juntamente, en grande compañía tornarán acá, no regresarán de Babilonia. Irán con lloro, o sea, la salida de Jerusalén no fue con alegría, ¿verdad? ¿Cómo fue? Con lloro, ¿sí? Mas con misericordia los haré volver y harélos andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, ¿no? En el versículo 12 también dice, y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. En 50, Jeremías 50, por favor, el versículo 4 y 5, nos ilustra lo que entendemos en una forma sencilla ahí. La salida fue un desastre, ¿no? Es como a alguien le quitan de su casa porque no paga o lo que sea, y sacan y tiran los muebles allá afuera, el niño y la señora y todo el mundo gritando, ¡no! Y el que está incautándolos, el que los está embargando, con una cara así, sáquenlos, es mi casa, no pagaron y afuera, ¿no? Entonces, llorando, ¿no? Se fueron llorando, 54, y regresan con alegría. Dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido, ¿no? O sea, regresamos y ahora sí lo vamos a hacer bien. Entonces, su salida del cautiverio sería con lágrimas, mas en su regreso experimentarán este grande gozo de ser librados. Y aquí hay la idea también de un agricultor que tira su semilla, ¿no? En época de escasez, el que siembra y cosecha, pues come de ahí, ¿verdad? Pero ya cuando es el tiempo de sembrar y hay poca semilla, la semilla puede servir para comer o puede servir para sembrar, ¿verdad? Entonces, como que no quiero sembrar la semilla porque entonces ¿qué va a comer la familia? Entonces la idea es que siembra la semilla con tristeza, ¿no? No me la puedo comer porque si no, ¿qué voy a tener más adelante? Entonces la siembra con lágrimas, porque seguramente sus hijos le pedirán, queremos elotes. No, pues espérense ahorita porque apenas los vamos a sembrar. Si no sembramos, no tenemos elotes. Cómense estos poquitos granitos que tenemos por aquí, estos elotes, y ya después va a haber más, ¿verdad? Pero por lo pronto, no, queremos elotes, tenemos hambre. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Se los doy de comer y ya nos morimos todos? ¿O mejor siembro los? Entonces sembrará con lágrimas, ¿no? Pero cuando venga la cosecha, entonces habrá que regocijo. Ya habrá otra vez elotes, ¿no? Así. Entonces, cuando viene la siega y obtiene lo necesario, entonces se goza. El cautiverio, hermanos, fue una dura lección de pérdidas, de humillación y de castigo que arrancó lágrimas de los que lo padecieron. Mas su regreso vino con gozo porque entonces dice, buscaron de corazón al Señor, dispuestos, ahora sí, a cuidar sus privilegios, ¿no? Siempre hay beneficios en las pérdidas, ¿verdad? Siempre hay beneficios si reaccionamos y evaluamos y consideramos exactamente
los privilegios y las cosas que hemos perdido, ¿no? Y luego Dios nos concede recuperarlas. Hermanos, ¿qué es lo que puede suceder cuando recuperamos los privilegios y las posiciones y las bendiciones? ¿Sí? Las vidas cambian, hermanos. Y a veces cuando volvemos a recuperar los privilegios somos tan necios que otra vez los echamos a perder, ¿no? Debemos de entender la lección que se nos está diciendo aquí, ¿no? En cuarto y último lugar, es Isaías 61. Isaías 61. Y al mismo tiempo Lucas 4, por favor. Curiosamente, después de que Cristo fue tentado y tuvo su ayuno de 40 días y regresó a predicar, vino a predicar a la sinagoga de Nazaret. Y el texto que él citó está en Isaías 61, 1 a 3. Nuestro cuarto punto es que el Salmo 126 debe ser visto como una alegoría de la redención que está en Cristo, ¿no? Es una alegoría de la redención de Cristo. ¿Sí? Cristo mismo lo usó, dice 61:3. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Precisamente este texto en Lucas 4:18, después del ayuno, como estoy diciendo, de los 40 días, fue el texto que predicó Cristo aquí en la sinagoga de Nazaret, y abrió la escritura y leyó este pasaje, y dice, versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea, Cristo mismo está usando la alegoría de la cautividad y el regreso de la cautividad para hablar de la salvación, de los creyentes. ¿Sí? Así lo describió Cristo, declarar a los pecadores estas cosas, ¿no? Y claro, todos estamos incluidos en esta descripción de pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Somos personas, los pecadores, las personas apartadas de la reconciliación de Cristo, son personas que se encuentran en un estado de miseria y de pobreza a causa de sus transgresiones. Si comprendieran la santidad infinita y absoluta de Dios, cuando la comprendes, entonces, y ves que tú eres un transgresor, entonces tu alma se constriñe, tu corazón tiene convicción de pecado y quiere ser liberado, quiere ser salvado. La condición aquí de cautivo, ¿no? O sea, una persona en un estado de miseria, de pobreza a causa de sus transgresiones. Una persona también enferma, ¿no? Por supuesto, cuando Nabucodonosor se llevó a los judíos para Babilonia, les puso su seguro social, su ISSSTE y todo lo demás, ¿no? Su seguro popular. No, hermanos, o sea, ya nos imaginamos, eran personas enfermas en un estado de invalidez. Pero la invalidez de la cual vamos a hablar es la invalidez espiritual, invalidez de no poder acercarnos y de no poder agradar a Dios, ¿no?
esa invalidez, ¿no? Personas cautivas, necesitados de una liberación, como ciegos, incapaces de ver la verdad, incapaces de comprender nuestra propia existencia y vivir una vida agradable delante de Dios. Así Cristo se presenta a sí mismo como el ungido, que puede sanar tus heridas, que puede sanar tu ceguera, ¿no? El libertador enviado para quitarte de la cautividad de Satanás, el médico capaz de curar nuestra parálisis y nuestra ceguera espiritual, el único capaz de hacer el milagro de rescatar nuestras almas de la tiranía del diablo, cosa que no podemos hacer por nosotros mismos. Todo ese sistema de toma tu decisión y pasa al frente es una salvación entre comillas humana, es una salvación de fabricación humana. La salvación verdadera es un milagro, es algo sobrenatural, es que Dios te regenere, te cambie, te abra tus ojos, te saque de la tiranía del pecado y del mundo que nos esclavizan y nos pierden. ¿Nos pierden de qué? Nos pierden de nuestra manera, de una manera correcta de vivir, nos pierden de una razón correcta para vivir. Así la Biblia describe la condición de los pecadores, no antes de venir a Cristo. En Efesios 2 nos dice del 1 al 3, ¿no? Que estábamos cautivos, que estábamos muertos en delitos y pecados, bajo el poder y dominio de Satanás, bajo el control de la corriente de este mundo. Y vea en 2 de Timoteo 2:24, algunos textos, usted chequelos después, por favor. En 2 de Timoteo 2, desde el 24 al 26, nos dice, ¿no? que el siervo de Dios no debe ser contencioso, litigoso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, y vea cómo contempla la salvación, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que viven cautivos a disposición del diablo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se escapen, se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La persona dice, no, yo me siento a gusto, vivo para mí mismo, vivo en mi egoísmo, para mis metas, ignoro a Dios, ignoro la Biblia, ignoro todas las cosas. Eres un cautivo, ¿sí? Como veremos más adelante en algunos comentarios, no lo anticipo ahora. El diablo ha sido tan hábil para vender esta cautividad y tu mente está tan pervertida que mira la cautividad como libertad, ¿no? Está totalmente invertido el asunto, ¿verdad? Ha disfrazado el diablo su cautiverio, ¿sí? Su cautiverio de perdición en verdadera libertad. No, yo quiero seguir siendo libre, quiero seguir yéndome de antro y perdiéndome cada semana, cada que puedo. Esa es libertad. ¿Sí? Ya estás totalmente comprado por el diablo, ¿no? Estás totalmente engatusado por el diablo. Le llamas libertad a lo que es un síntoma de tu cautividad en el pecado, ¿no? Estás tan acostumbrado a esa cautividad que estando en una esclavitud de perdición no te das cuenta y tu alma se destruye. ¿Sí? Entonces, Cristo predicó y testificó en su predicación, ¿no? En Juan 8, del 32 al 36, nosotros, dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, ya saben la historia, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué te pasa? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Hermano, estamos escuchando estas dos ilustraciones, ¿no? Olvídese de los filisteos, de los amonitas, de toda la historia de jueces, y ya sabe usted, ¿no? No han sido esclavos de nadie. ¿Qué memoria tienen, no? Peor que la del hermano Omar. O sea, definitivamente, ¿verdad? Se les olvidó todo. ¿Ya? Y Cristo dijo, solo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? O sea que
Todas las personas que están fuera de Cristo son esclavos del pecado. Es que yo nomás peco poquito. Eres esclavo del pecado. Es que no estoy tan perdido como otros. Eres esclavo del pecado. Es que no me he perdido todavía como los demás. Eres esclavo del pecado. Estás cautivo. Y esa cautividad se convertirá. La condenación no es más que un cautiverio eterno, ¿no? Una condenación eterna en el infierno de sufrimiento, ¿no? Ahora no lo percibes porque hay una mezcla en nuestro mundo de bondad, de bendiciones, de misericordia de parte de Dios y está la maldad también en nuestro mundo, ¿verdad? El cielo es un mundo sin maldad, solamente toda la bondad de Dios, ¿sí? Y el infierno es un mundo sin misericordia, sin placeres, solamente castigo. Entonces se dividirán esas cosas, ¿no? Con todas sus consecuencias respectivas. Entonces, así somos descritos antes de ser salvos, ¿no? Como esclavos del pecado, y solamente Cristo dice que solamente Él puede libertarnos, ¿no? Todos los que se sienten así, que están así, deben acudir a Cristo, deben venir a Cristo, deben creer en Él y pedirle que les libere de esa cautividad, para que tengan esa alegría, para que tengan ese gozo, para que el sueño de realización se cumpla en tu vida. Tienes que estar unido con Cristo, de otra manera tu sueño se convertirá en una pesadilla eterna, ¿verdad? De sufrimiento y de condenación. También la Escritura no solamente nos señala el estado de condenación antes de ser salvos como cautivos, sino que nos dice, Efesios 2:4, por favor, que podemos ser libertados, liberados. Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, cautivos, como ya vimos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Sí, y esto lo hizo, ¿no? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, librándonos del cautiverio y dándonos una felicidad eterna en Cristo, separándonos del mal, sacándonos del cautiverio, regresando, pero ya no a esta tierra, no, a un cielo, a un lugar celestial, sin pecado y nosotros limpios para nunca más volver a caer, ¿no? Es una liberación maravillosa. Y esto es lo que la figura que encontramos en el cautiverio es parecido a lo que ocurre en la salvación. Solamente mediante la salvación, mediante la liberación del cautiverio, podemos recobrar nuestra identidad, podemos regresar a nuestra tierra en comunión con Dios eternamente, al cielo, ¿no? Me refiero. Mientras tanto, ¿no? Ya salvados, recobramos nuestra identidad como hijos de Dios y somos preparados para una vida de adoración y propósito que habíamos perdido al rebelarnos en su contra, ¿no? Entonces, la salvación, ya vamos a terminar, no vamos a terminar todavía, espérense tantito. La salvación prefigurada en Israel al salir de la cautividad ha sido entregada a nosotros por medio de Cristo, ¿no? Lo que se perdió en la caída y nos separó de Dios es restaurado en la salvación en parte. Aquí en la tierra, Cristo rompe el yugo del pecado, del mundo, del diablo, y nos prepara a través de una vida de santificación y servicio para llevarnos finalmente, ¿sí?, a la Jerusalén celestial, ¿no? A ese mundo sin pecado. Un cielo eterno para adorar a un Dios infinito y eterno. Y así viviremos sin riesgo alguno de volver a ser tomados como prisioneros o esclavos de ningún enemigo, porque todos nuestros enemigos fueron vencidos por Cristo. El pecado, el diablo, la muerte, el mundo. Entonces, así fuimos sacados de nuestra cautividad, de nuestra perdición,
y ahora el gozo y la paz que ahora poseemos se tornará en algo sublime y eterno, ¿no? Por eso adoramos y cantamos. Anoten por ahí Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 23, y Primera de Pedro 2, 4 al 5, ¿no? Somos llamados. La pregunta sería aquí, ¿ya entendimos lo que es el cautiverio? ¿Ya entendimos lo que es el cautiverio espiritual, la perdición? Ok, entonces el apóstol nos llama ahora, si ya entendimos eso, entonces vivamos en conformidad. No volvamos a perder el privilegio que se perdió en Adán. ¿Me explico? Vivamos para la gloria de Dios. Terminamos con unos comentarios breves, por favor. Este fue como un aterrizaje forzoso, pero hay que tener compasión de los cautivos para escuchar la predicación, ¿verdad? Entonces, primero, ¿no? Qué curioso que los privilegios y promesas obtenidas en Cristo responden a la necesidad de trascendencia y a la necesidad de eternidad que siempre está en nuestras almas, ¿no? Queremos trascender, queremos felicidad, queremos eternidad, no nos queremos morir. Todas estas cosas, ¿no? Esos privilegios y promesas obtenidas en Cristo responden a la necesidad que está en nuestras almas. Entonces, pues por ello que cuando somos alcanzados por la gracia, nos sentimos completos, realizados y gozosos, ¿verdad? Porque encontramos nuestro lugar, ¿verdad? En segundo lugar, desde la perspectiva del profeta Ezequiel, todavía más comentario aquí, Ezequiel 37, del 12 al 14. Desde la perspectiva del profeta Ezequiel, realizó todo su ministerio durante estos 70 años de cautividad. Entonces, él hablaba de la liberación del cautiverio y la ilustraba como aquellos huesos secos que son restaurados completamente, no sacados de la muerte y formados como esqueleto, y sube la piel y sube todo, y después sopla el Espíritu sobre ellos, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? Dios nos libera con una liberación que nos prepara no solamente para ahora, sino para toda la eternidad, ¿no? En tercer lugar, hermanos, hemos de valorar y cuidar los privilegios que ahora tenemos junto con nuestras familias, nuestra iglesia, ¿no? A fin de que la buena mano de Dios siga preservándonos en la obediencia. Toda vez que entendemos que los privilegios se pueden perder, ¿no? Es algo que muchas veces al enseñar la gracia, se olvida que hay que hablar de esta posibilidad, ¿no? Si descuidas tu vida como creyente, si no haces las cosas correctamente, ¿sí? Los privilegios se pierden, ¿no? Entonces, no, ya me vas a poner otra vez bajo la ley. No, si estás en Cristo, no te va a costar trabajo obedecer y perseverar. Te va a dar gusto, ¿no? Las exhortaciones. Hemos sido llamados y preservados en medio de una nación caída, plagada de idolatría, de mundanalidad y pecado. Pero a nosotros nos toca perseverar en la obediencia, ¿verdad? Eso seguirá así. Moriremos y saldremos de este mundo. Hasta que se acabe este mundo, terminará esa maldad, ¿no? Todos los que continúan en ella terminarán en la condenación, y ahí será eterna la perdición, ¿no? En cuarto lugar, los privilegios se pierden, la salvación no se pierde. Estamos llamados una vez más a ser fieles y grandemente agradecidos, llamados a no descuidar nuestro llamado, nuestro trabajo, nuestra salvación, ¿no? A esforzarnos, ¿sí?, en lo que Dios ha hecho por nosotros. En quinto lugar, cuando nosotros miramos a las personas que están alrededor de nosotros y que no son salvos, ¿cómo los miramos?
Los miramos como perdidos, como cautivos en su mundo, cautivos en el estilo de vida que el diablo les ha ordenado, que el diablo les ha mandado, siguiendo la corriente del mundo, muertos en delitos y pecados. Ellos no lo saben, pero nosotros oramos por ellos, por la salvación de los que están perdidos, por los que están cautivos, bajo el cautiverio del pecado, del mundo, de Satanás. En algunas ocasiones ocurre lo que dice aquí el salmista, ¿no? Lloramos por la vida de los que están alrededor de nosotros y les entregamos algún folleto, les hablamos el evangelio. Lloramos después de disciplinar a nuestros hijos, tratando de persuadirles hacia el arrepentimiento, hacia la fe, hacia la obediencia. Estamos sembrando la verdad en sus corazones. Lloramos porque no queremos que se pierdan, no queremos que se condenen. Ni ellos, ni los que están alrededor de nosotros, ¿no? Si no lloramos por los miserables, si no lloramos por los perdidos, si no les predicamos, si no les hablamos de que hay libertad de ese cautiverio, que hay salvación en Cristo, entonces algo no está funcionando en nuestras vidas, algo no ha caído bien el chip en nuestras mentes, en nuestra cabeza, ¿no? O sea, podemos ver que se están perdiendo y se están muriendo y nosotros tenemos la medicina y nos quedamos con ella, ¿no? No se va a acabar. La redención de Cristo es infinita, ¿no? Serán traídos todos sus escogidos. Nos toca a nosotros orar y llorar por ellos a fin de que Cristo, nuestro Redentor, les rescate del hoyo en que están, ¿no? Al pensar lo que será, ¿de quién hablamos? ¿De mi abuelita, de mi tío, de mi mamá, de mi papá, de mis hijos? ¿De quién están perdidos? No se le salen las lágrimas de pensar lo que va a suceder con ellos, de su esposo, de su esposa. ¿No piensa lo que sucederá con ellos? Se siembra con lágrimas, dice, ¿verdad? Lloramos por ellos, lloramos y oramos por ellos. Solamente así, no habrá gozo si no hay primero lágrimas, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Pasamos un poquito en el tiempo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la gran salvación que nos has dejado conocer y nos has hecho partícipes en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestra mente, iluminándola con la verdad e impulsando nuestra voluntad y transformando nuestro corazón con tu palabra para mirar el estado y la condición perdida de los que tenemos cerca, para que tengamos sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros, la responsabilidad de declarar tu verdad, de atraerles, de llevarles la medicina y de suplicarte a ti, que eres el único Dios que puede salvar, que tengas misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de los que han oído, los que están escuchando esta palabra, que es tu verdad, y te pedimos, por amor de tu nombre, que salves a tus escogidos, que los atraigas con la verdad y que confirmes y edifiques la obra en cada uno de tus hijos para ser auténticos sembradores y servidores en tu causa y en tu reino, Señor. Te bendecimos y damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.